Bien, bueno, ¿qué se entiende por populismo? Digamos, una cosa es que uno tenga un político que de pronto en campaña ofrece un conjunto de cosas que sabe que no va a poder realizar, inclusive en campaña se ofrecen también cosas ilegales, podríamos decir, como la pena de muerte y cosas por el estilo, o se ofrece el oro y el moro, como se dice habitualmente. Después, a la hora del gobierno, ya se gobierna de otra manera. Entonces, en ese sentido, un líder político o un candidato político que ofrece en campaña, no necesariamente es un líder populista o no necesariamente representa el populismo. Para que tengamos el populismo, tenemos que tener ciertas condiciones, ciertas características fundamentales. En primer lugar, el populismo es definido por la literatura sobre el tema como una ideología tenue o como una ideología que contiene lo que se llama un significante vacío. Es decir, no es como, por ejemplo, el marxismo o cómo se llama el, o el conservadurismo, etcétera, que tienen un contenido claro, un contenido específico dentro de su propuesta. En cambio, el populismo plantea una especie de plataforma en la que puede entrar cualquier tipo de propuesta, es decir, por ejemplo, una propuesta étnica, digamos ser, ¿cómo se llama? La idea de generar un gobierno solo para una etnia, o también la idea de clase, es decir, solo para el gobierno de las clases populares, por ejemplo, o también puede ser nacionalista, un populismo nacionalista. Eh, Nosotros, y entonces, si es un populismo nacionalista, es nosotros contra los inmigrantes, etcétera, contra los extranjeros, etcétera. O un populismo, en el caso del populismo nacionalista, quedaba claro, por ejemplo, la idea de Donald Trump, ¿no? Trump decía America First, ¿no? América primero. Eh, o el populismo de la doctrina Monroe, también en Estados Unidos, ¿no? América para los norteamericanos. O populismo también religioso o de otra índole. Entonces, el populismo puede tener cualquier contenido, cualquier contenido. No, por eso no es tan fácil caracterizarlo como una ideología o identificar cuál es su contenido, depende del contexto en el que se presente y se desarrolle. Pero lo que sí se ha identificado son 4 elementos básicos que se articulan en el pensamiento populista. El primer elemento es el de la ideología tenue que he mencionado antes. El segundo es la idea de la voluntad popular. Esta idea es una lectura muy tendenciosa de la idea de voluntad general de Jean-Jacques Rousseau. Ya, la idea es que, ¿cómo se llama? Que el populismo lleva adelante el querer de la voluntad popular
¿no? La voluntad popular es la voluntad del pueblo, por eso el tercer elemento es la idea del pueblo, que es caracterizado como una entidad homogénea y que además es moralmente puro, y que se enfrenta a una élite que es caracterizada como corrupta económica y moralmente. Una élite política, también una élite económica o una élite también intelectual que es caracterizada como corrupta. Por ejemplo, no es muy natural en los líderes populistas criticar, por ejemplo, a las élites, ¿cómo se llama?, que defienden eh, los derechos humanos o los grupos que defienden las minorías, eh, eh, los derechos de las minorías, etcétera, porque consideran que todo eso es un discurso propio de una élite corrupta. Lo que dicen es, se utilizan los derechos humanos o se echa a mano o se defienden los derechos de las minorías, todo para beneficiarse. Ese es el discurso de los líderes populistas. Y claro, la estrategia es justamente establecer una contraposición entre el pueblo y la élite. Y es por eso que en el contexto populista, la contraposición no es tanto entre izquierda y derecha, sino entre pueblo y élite. Pueblo y, ¿cómo se llama? Y élite caracterizada justamente por la corrupción. Bien, pero además hay otra cosa que es característico del populismo, característica del populismo, que es justamente que el populismo lo que hace es socava y destruye la sociedad civil, reemplazando, por ejemplo, a la sociedad civil por otro concepto que es el pueblo. Algo que, ¿cómo se llama?, que caracteriza la diferencia entre el pueblo y la sociedad civil es que mientras que el pueblo es algo homogéneo, y ¿cómo se llama?, y indistinto, la sociedad civil se caracteriza por estar compuesta de una pluralidad de grupos y agentes y se halla articulada en torno a la producción o la generación de la opinión pública por medio del intercambio de razones y sirve como contrapeso al poder político. Es decir, una sociedad civil está compuesta por un conjunto de personas, de instituciones que debaten y discuten y que forman una opinión pública, inclusive una opinión pública no solamente nacional, sino también internacional o global, sobre diferentes temas donde se debaten y se razonan cosas de interés general y se discute desde puntos de vista diferentes y se intercambian razones, opiniones, argumentos, eh, en búsqueda de servir de una articulación para resolver problemas y también de servir como contrapeso al poder político. En cambio, algo completamente distinto sucede con la categoría pueblo. Eh, el pueblo es un todo homogéneo e indistinto y no ejerce ninguna oposición al líder populista, sino más bien se supone que sirve de apoyo y de respaldo al líder populista. Claro, aquellos sectores del pueblo que no
que critican, por ejemplo, al líder populista y cosas por el estilo, son denominados por la misma teoría o por los mismos grupos populistas como enemigos, traidores del pueblo, o como falsos, o una parte corrupta del pueblo. No sé si la idea central en este punto es quien está y brinda su apoyo al líder populista es realmente alguien que pertenece auténticamente al pueblo. Pero a la vez que se destruye y se socava a la sociedad civil, también se destruyen las instituciones de la democracia. Una de las consecuencias más graves del populismo es el socavamiento de la democracia. Esa es una de las... Se reemplaza la democracia por formas populistas de consulta. Por ejemplo, la idea de consultas a través de referéndums, a través de plebiscitos, se utiliza de manera exagerada y limitada el recurso a, por ejemplo, a la democracia directa. La idea de la democracia directa se caracteriza por lo siguiente, ¿no? Se caracteriza porque, en cambio de permitir que los ciudadanos puedan debatir entre sí dentro de instituciones y grupos de las diferentes cuestiones de interés público, de interés compartido, lo que se hace en una democracia directa es simplemente se somete a un voto individual de cada persona sin tener una claridad suficiente respecto de lo que se está discutiendo, emite su punto de vista y de esa forma lo que se hace es se atomiza la sociedad. Se atomiza la sociedad, se convierte, cada individuo se convierte en un átomo social y no en un agente que es capaz de generar discusión y deliberación política sobre cuestiones que afectan la vida de todos y de todas. Y claro, con ese proceder, el líder populista termina colocando a su merced, a su dominio, bajo su dominio, especialmente los más débiles de la sociedad.